Comienza la misión. Amar la vida a través del trabajo es estar en intimidad con los secretos más profundos de la vida. Todo trabajo está vacío, salvo cuando hay amor, porque el trabajo es el amor hecho visible. El profeta Khalil Gibran. Capítulo 12. Después de ese desvío etéreo hacia el más audaz viaje divino, permítanme regresar a los primeros días de adiestramiento. Entre abril y mayo de 2011, como ahora saben, Swami trabajó a diario en mí durante horas, hablándome sobre diversas dimensiones, explicándome las escrituras, discutiendo filosofías, aclarando dudas tanto espirituales como corrientes, llevándome a viajes más allá de lo físico, mostrándome algunos lugares muy sagrados, convocando a dioses y diosas a su presencia y concediéndome experiencias divinas. Sin embargo, creo que fue en algún momento del mes de junio de 2011 que él mencionó por primera vez el trabajo por delante. Tengo mucho trabajo inconcluso por hacer y lo haré a través de ti, mientras sigas siendo desinteresado. Nada detendrá mi trabajo, declaró él. Ni siquiera sé con certeza si merecía estar con él, mucho menos hacer cosas para él, o, mejor dicho, que él hiciera cosas a través de mí. Un día, cuando le pregunté ¿por qué quieres usar a un devoto tan poco merecedor como yo cuando tienes miles que son muy superiores? Él simplemente respondió: porque tú nunca me dirás que no. No estaba seguro de que su confianza en mí estuviera justificada, pero supongo que él lo sabía mejor. Por lo tanto, dejando todo en sus manos, me preparé para obedecerlo sin reservas. Así comenzó la siguiente misión. Fue el 11 de julio de 2011 cuando él mencionó por primera vez que en los próximos 10 años iba a construir muchas escuelas y hospitales de superespecialidades en todo el país. Traería a las personas adecuadas en el momento adecuado para hacerlo. Tenía un plan maestro y todo lo que teníamos que hacer nosotros era simplemente seguirlo, sin permitir que nuestra cabeza interfiriera. La primera ocasión fue cuando me pidió que me encontrara con Sri Narasimha Murti a principios de julio de 2011. En el momento que me dijo que fuera a ver al señor Narasimha Murti, el antiguo director de la residencia estudiantil del campus de Vrindavan, que ahora vivía en Mudenajali, puesto que había sido nombrado allí director de la residencia del nuevo campus del Instituto de Educación Superior Sri Satya Sai. Yo me encontraba en Raipur. No solo eso, la razón de la visita era bastante extraña. Ve a aprender de él cómo atar el dhoti tradicional que usa, me indicó. Fui incapaz de entenderlo, pero simplemente mantuve mi cabeza al margen y tomé el primer vuelo a Bangalore, puesto que no estaba seguro de cuánto podría llegar a explicarme por teléfono. Llamé al señor director y me limité a decirle que quería encontrarme con él por un trabajo importante. Con calidez me dijo que era bienvenido a Mudenajali. Uno de mis amigos me llevó a Satya Sai Grama. Subí los 3 pisos del edificio de la escuela secundaria para encontrarme con el señor director en su habitación. Sin saber por dónde empezar, recé a Swami, quien apareció de pie junto a él. Me volví a presentar como alguien que recibía mensajes de Swami, quien estaba muy presente y disponible
en su Sukshuma Rupa. El señor director no pareció sorprendido en absoluto. Entonces comencé a transmitirle todo lo que Swami estaba comunicando, de pie a su lado. En algún momento, a mitad de la conversación, advertí que había lágrimas en sus ojos. Finalmente le transmití que Swami me había ordenado que ofreciera prendas blancas para todos los estudiantes del campus en el próximo Guru Purnima, el 15 de julio de 2011, que era cuando Swami se trasladaría a Mudenahali. Él se sintió feliz, pues estaba esperando que esto sucediera. Luego llegamos al siguiente punto de la agenda, que se suponía que constituía la agenda original, cómo anudar el dhoti. El señor director me lo mostró y me enseñó cómo hacerlo, y yo traté de memorizarlo para hacer un ensayo más tarde en casa. Cuando esa tarde regresé a mi casa en Bangalore, hice un intento con un viejo dhoti que tenía. No fue perfecto, pero tampoco estuvo mal. Cuando me senté a meditar, Swami apareció en el sofá sonriéndome. Era solo su juego, con la excusa de que yo aprendiera a atar un dhoti. Él había comenzado secretamente su misión. Me dijo que el señor Narasimha Murti había aprendido a hacerlo de Sri Madhyala Narayan Bhatt, su mentor y el fundador de las instituciones, Sri Satyasailoka Seva. Yo había oído hablar de Amna, que significa hermano mayor, como lo llamaba con afecto su grupo de Tyagajivis, los dedicados voluntarios célibes de la misión. Incluso había estado en Alique en 2009 con el fin de recaudar fondos para el orfanato allí establecido, a instancias de uno de mis compañeros más jóvenes de la Universidad de Swami, que era un producto de esa sagrada institución. Mientras Swami hablaba sobre eso, vi a Anna de pie a su lado, vistiendo un kurta y el dhoti tradicional, con las manos unidas en profunda reverencia en la habitación de mi casa. Me sorprendió que tuviera menor estatura de lo que yo había pensado al mirar sus fotografías. Señalándome, Swami le dijo: «Mira, ¿lleva puesto el dhoti de manera correcta?» Anna solo levantó los ojos para mirar mi dhoti y de inmediato bajó la vista, asintiendo. Yo tenía la mirada fija en su rostro radiante, que resumaba fuerza y serenidad al mismo tiempo. Unos instantes después desapareció de mi visión. Swami siguió dándome instrucciones sobre la adquisición de ropa para casi 1000 estudiantes que había que hacer en muy poco tiempo. Regresé a Raipur después de encargar la ropa. 2 semanas después, alrededor del 14 de julio, Swami me pidió que fuera de nuevo a Mudenahali y ofreciera dulces para Guru Purnima, que era un día importante para el ashram. Obedecí y entregué con prontitud dulces y también el mensaje de Swami al señor Narasimha Murti, transmitiéndole sus bendiciones para todos los chicos en Guru Purnima y asegurándole su presencia en ese día histórico. Regresé, solo para volver unos días después, cuando Swami me ordenó que pidiera ayuda al señor Narasimha Murti para concertar una reunión con Sri Srinivas. Aunque había oído hablar de Sri Srinivas y lo había visto en Puttaparthi, nunca me había encontrado con él y estaba seguro de que él no sabía nada de mí. Se fijó una reunión con él en Mudenahali para el jueves 11 de agosto. La primera semana de agosto fui a Bangalore por trabajo.
El sábado 6 de agosto, cuando me encontré con Swami en la noche, él me preguntó: ¿irás a encontrarte con un viejo devoto? Sí, Swami, por supuesto, respondí. Aquí no, en Hyderabad. Seguro, Swami. Mañana. De acuerdo, Swami. Por favor, dime quién es y dónde debo encontrarlo, le rogué. Su nombre es Raman y es el gerente de finanzas de una gran compañía de energía en Hyderabad. Su madre es una devota muy antigua y ha sido sometida a una operación. Tienes que ir allí y darle un poco de vibhuti, explicó. Ponte en contacto con el exalumno de nuestra universidad que trabaja allí, en el departamento de finanzas, y él te informará, agregó. Recordé de manera vaga que uno de mis compañeros más jóvenes del colegio universitario estaba trabajando en la compañía que Swami me había mencionado. Siguiendo su indicación lo llamé, pero desafortunadamente no conocía a nadie llamado Raman. No obstante, me dio los datos de contacto de otro exalumno que era bastante mayor y que también trabajaba en el departamento financiero. Llamé a esa otra persona como me había indicado. Por suerte, él me recordaba como alumno de los años inferiores y como un artista del campus de Brindavan. Sin embargo, él tampoco pudo identificar a nadie llamado Raman, que ocupara además un alto cargo en el departamento de finanzas y cuya madre hubiera sido sometida a una cirugía y fuera devota desde hace mucho tiempo. Por supuesto, el muchacho sintió curiosidad por saber qué tenía yo que ver con el esquivo señor Raman. Sin saber cómo exponerlo, solo le dije que Swami había venido a mi sueño y me había dicho que diera un paquete de vibhuti a la madre del señor Raman, quien trabajaba en el departamento de finanzas de su compañía. Eso lo satisfizo por el momento. Por desgracia, no pudo ayudarme con la tarea. Después de todos mis esfuerzos, regresé a encontrarme con Swami alrededor de las 9:30 de la noche, y lo puse al tanto de mis averiguaciones. Él solo dijo: «No te preocupes, el chico te llamará por la mañana y te dará la información. Prepárate para ir». Me dormí pensando en ese asunto y cuando me desperté a la mañana siguiente, pregunté a Swami qué debía hacer a continuación. Me pidió que volviera a llamar al chico, lo cual hice, pero a él todavía no se le ocurría a nadie con ese nombre. Pese a todo, cuando se disponía a hacer su caminata matutina, me aseguró que, si recordaba algo, sin duda, me devolvería la llamada. Por lo tanto, esperé y un minuto después me llamó diciendo: «Ah, sí, sé de quién está hablando Swami. Es nuestro director ejecutivo, un contador público de profesión, un devoto muy antiguo a quien Swami conocía bien, y su madre se sometió a una cirugía de columna hace 2 días. No pude identificarlo porque tú solo dijiste Raman, pero su nombre completo es Yetu Raman». Sentí emoción, porque para mí era como una búsqueda del tesoro. Le pedí que informara al señor Yetu Raman sobre mi próxima visita al hospital, donde su madre todavía se estaba recuperando después de la intervención quirúrgica, lo que él aceptó de buen grado, ofreciéndose incluso a recogerme en el aeropuerto de Hyderabad. Así pues, yo estaba listo, de inmediato reservé el vuelo y después de solicitar las bendiciones de Swami, me encontraba de camino a Hyderabad. Este amable hermano me recibió y me llevó al hospital, donde pude entregar el vibhuti a la anciana devota. Estaba extasiada
por decir lo mínimo, porque no había esperado esto, en especial después de que Swami dejara su cuerpo. El señor Raman y su esposa, que también se hallaban presentes en la sala privada, se sintieron felices al oír todo esto. El verdadero giro de la historia fue la presencia de otra dama en el hospital que resultó ser una buena amiga que estimaba a la familia. Se dirigió a mí y me preguntó: ¿Tú eres el Madhusudan que se va a encontrar con Sriniva el próximo jueves? Sí, ese soy yo, respondí. Oh, soy la esposa de Srinivas. Acabo de llegar hoy de improviso para visitar a esta familia. Vivo en Bangalore y esta mañana, cuando estaba regando las plantas, sentí el deseo de viajar a Hyderabad para verla a ella, pues había oído decir que la habían sometido a una operación, reveló. Se trataba de una incidencia pura. Así pues, ahí estábamos volando juntos de regreso a Bangalore, charlando todo el tiempo sobre Swami y sus lilas. Cuando estábamos a punto de aterrizar en el aeropuerto de Bangalore, me preguntó qué tenía pensado cenar, ya que no había nadie en mi casa en Bangalore y se suponía que no debía comer fuera. Simplemente le respondí que esa misma tarde Swami me había asegurado de que se encargaría de mi cena, que vendría a mí, y eso fue lo que sucedió. El conductor de Srinivas, que había ido a recoger a la señora Srinivas, llevó una gran caja con la cena. Ella estaba sorprendida, pues era la primera vez que Srinivas hacía esos preparativos, aunque no había una necesidad real, porque ella llegaría a su casa al cabo de unos minutos, pero yo sabía que la cena era para mí y no para ella. Por lo tanto, cené en el auto y el chofer incluso me dejó en mi casa. El jueves siguiente me encontré con Srinivas en Mudenahali. Mientras me dirigía allí para la reunión, Swami me dijo que comprara un paquete de dulces, llamado Chum Chum, un dulce bengalí tradicional, para Srinivas porque era su favorito. Me apresuré a hacerlo. Srinivas también había llevado un gran paquete con el almuerzo preparado por su esposa, que contenía todos los platos favoritos de Swami. Nos encontramos alrededor de las 11 de la mañana en la habitación del señor director. Swami apareció allí y habló a Srinivas. La primera declaración fue: ¿crees que no te vi cuando estabas de pie en la UCI sosteniendo mis pies llorando? Eso era algo que había ocurrido en la mañana del 24 de abril en la UCI, cuando solo había 2 personas presentes: Swami, que estaba físicamente inconsciente, y Srinivas, que se encontraba desconsolado. Y un rato después solo quedaba uno, o eso pensó Srinivas, al ver que la señal del electrocardiógrafo se volvía plana después del último aliento divino. En ese momento él lloró inconsolable, aferrado a los pies de loto, tras lo cual los demás se apresuraron a entrar. Ahora Swami estaba revelando lo que había sucedido entre los dos, lo que supuestamente solo Srinivas sabía, con la única intención de probar su presencia. Los siguientes minutos fueron aún más reveladores, ya que Swami le mencionó que, aunque él planeaba abrir un hospital en Delhi, eso no iba a suceder de inmediato. En cambio, primero había que construir un hospital en Raipur. Antes de marcharse, Swami dio instrucciones
a Sri Srinivas para que regresara a su hogar conmigo, donde él seguiría hablándole. Ambos volvimos a su hogar y, tal como había prometido, Swami apareció allí para continuar la conversación. Esta conversación sentó las bases para el hospital de Raipur, que se llamaría Sri Satya Sai Sanjeevani. El hospital debía diseñarse en forma de corazón, ya que se construiría para proporcionar cirugías cardíacas gratuitas. Swami quería que este hospital comenzara a funcionar en el plazo de un año. Ordenó a Sri Srinivas que se reuniera con el primer ministro lo antes posible para obtener la tierra necesaria, de modo que la ceremonia de bendición del terreno pudiera realizarse a tiempo para su 86 cumpleaños en noviembre de 2011. Todo quedó bien conectado cuando Swami ordenó a Sri Seturaman, un buen amigo de Sri Srinivas, que ayudara a construir el hospital en Raipur, lo que él aceptó con presteza y alegría. Sri Seturaman también resultó ser un buen amigo del primer ministro de Chhattisgarh, pues su empresa había proporcionado centrales eléctricas a ese estado, por lo que fue un juego de niños pasar por la engorrosa burocracia. Durante las 2 semanas siguientes se hicieron los planos con rapidez y Sri Seturaman y Sri Srinivas los presentaron de manera conjunta al gobierno de Chhattisgarh. El resto, como dicen, es historia. En aquella etapa emocionante viajé casi todos los días para encontrarme con diferentes personas en sus casas, oficinas, tiendas, restaurantes o, a veces, incluso en parques públicos. Un terreno supuestamente neutral para discutir algo que nunca había sucedido antes. Cada día Swami me daba instrucciones sobre el trabajo a realizar esa jornada. La primera vez que él me envió a encontrarme con alguien de quien yo nada sabía y que residía cerca de mi casa, él simplemente dijo: «Consigue un sari amarillo y ve a encontrarte con los Agarwal, que viven en tu vecindario y tienen un negocio de acero y hierro». «Pero, Swami, ¿cómo voy a encontrarlos? ¿Dónde viven?», pregunté, ya que me acababa de trasladar desde Raipur y seguía desplazándome de manera regular entre Bangalore y Raipur. «Ponte en contacto con el devoto que es tu vecino y él te lo hará saber», me aconsejó. Me puse en contacto con un devoto conocido que vivía cerca de mi casa y le pregunté acerca de los Agarwal, que también vivían en algún lugar del vecindario. «No tengo ni idea», confesó el devoto vecino. «Pero, ¿por qué quieres saberlo?», preguntó también él con curiosidad. «Bueno, simplemente tengo que encontrarme con ellos porque Baba se me apareció y me dijo que lo hiciera, y me pidió que hablara contigo para recibir más orientación», respondí con franqueza. «¿Quiere decir que Baba se te apareció aquí en tu casa de Raipur?». Era obvio que le resultara difícil de creer. «Sí, lo hace bastante a menudo», respondí. «Bueno, eres su estudiante, así es que confío en ti, pero sigo sin tener idea de quiénes son los Agarwal», dijo con cortesía. «No te preocupes», respondí y colgué. Unos minutos más tarde sonó mi teléfono. «Madhusudan, soy yo. Creo que conozco a una familia Agarwal aquí. Por casualidad, después de tu llamada, me llamó otro amigo que vive cerca y cuando le pregunté, me confirmó que una familia Agarwal
vive a unas manzanas de aquí, y también que tienen un negocio de acero y hierro, dijo con entusiasmo. Bueno, entonces vayamos a verlo, le dije, atrayéndolo a participar en el asunto. Él se sintió más que feliz de ser parte de esta aventura divina. Nos dirigimos a la casa de aquella familia desconocida con un sari amarillo y un poco de vibhuti para ofrecerles tal como Swami había indicado. Las puertas estaban cerradas y golpeamos durante mucho tiempo antes de que la reja por fin se abriera. Asomándose a medias por la puerta principal apareció un hombre de edad, vestido con ropa de dormir, preguntándonos quiénes éramos. Desde la reja grité: «Somos sus vecinos, queremos reunirnos un minuto con usted». Se lo veía bastante soñoliento y molesto. «¿De qué se trata?» «Tenemos un regalo para su esposa y un mensaje para ella», le grité. «¿Mi esposa?», pareció sorprendido. «De acuerdo, la llamaré». Un momento después salió por la puerta una dama anciana con cierta dificultad para caminar. Nosotros todavía estábamos tras la reja cerrada. «¿Qué sucede?», preguntó la anciana. «¿Puedo acercarme y explicarle?», pregunté yo a mi vez. Ella respiró hondo y me miró de arriba abajo, probablemente sospechando que yo era un ladrón, pero al final cedió y nos dejó entrar. Estábamos de pie en el pórtico de su casa, ya que todavía no se sentían lo bastante cómodos para permitir que dos extraños entraran en su casa tan temprano por la mañana. Así pues, por unos momentos hablamos allí de pie. «Soy Madhusudan, un devoto de Satya Sai Baba de Puttaparthi». «Ah, he oído hablar de él. Falleció hace poco, ¿no es así?» «Sí, así es, pero aún vive, a su propia manera divina. Hoy se me apareció en una visión y me pidió que hiciera averiguaciones sobre los Agarwal, que viven en las inmediaciones y dirigen un negocio de hierro y acero. Él también transmitió sus bendiciones para la esposa, que tiene algunos problemas de salud, y le envió este sari amarillo». Solté de una sola exhalación por si nos cerraban la puerta en la cara. Después de oír esto, se ablandaron e incluso se mostraron interesados. «Sí, soy Agarwal y ella es mi esposa, que tiene múltiples problemas de salud, y tenemos un negocio familiar de hierro y acero que ahora dirige nuestro hijo». «¿Qué más transmitió Baba?» «Dijo que ella debe tomar algo de vibhuti disuelto en agua durante 3 días y se sentirá mejor». Le entregué un paquete grande de vibhuti y el sari amarillo. La dama tenía los ojos llenos de lágrimas cuando nos reveló que había estado muy mal de salud durante los últimos días, a tal punto que ni siquiera podía levantarse de la cama. Le había rezado a la madre Gayatri, a quien veneraba, pidiéndole ayuda, y aquí estaba yo, llevando un mensaje de Sai Gayatri para ella. «¿Qué hay de este sari amarillo?», pregunté con curiosidad. «¿No sabes que nosotras, las devotas de la madre Gayatri, usamos ropas amarillas durante la adoración?», respondió. Partimos de su casa. Este incidente no tuvo tanto que ver con los Agarwal como con el devoto que me acompañó. Conmovidos por este incidente, él y su familia apoyaron de manera incondicional nuestro trabajo en Raipur durante la preparación de la Bhumi Puja para el futuro hospital, la conferencia médica y la exposición Prema Yoti sobre la vida y las obras de Swami, que se organizarían para las celebraciones
del 86 cumpleaños, algunos meses después. Así fue como Swami empezó a enviarme a personas y lugares desconocidos y comenzó su trabajo de manera silenciosa. Hubo muchos casos como este primero de la señora Agarwal. El devoto quedaba convencido más allá de toda duda de que era solo Swami quien me estaba dando instrucciones y que yo no estaba alucinando, o, peor aún, que estaba poseído por algún ser extraterrestre. Hubo otras ocasiones en las que, antes de aceptarlo, las personas me pusieron a prueba hasta quedar completamente convencidas. Todo el tiempo, Swami, el más compasivo, pasó todas las pruebas y se sometió a todos los interrogatorios, solo para dar a los devotos la oportunidad de servirlo. Una oportunidad por la que el devoto había rezado fervientemente. Cuando Swami me pidió que me pusiera en contacto con Sri Vijaya Sai, un conocido exalumno y antiguo miembro del cuerpo docente de la Universidad de Swami, fue una tarea hercúlea. Lo llamé desde Raipur en algún momento de agosto para pedirle una cita. Me conocía bien porque me había enseñado inglés durante mis estudios de pregrado en el campus de Vrindavan, y también nos habíamos encontrado después en algunas otras ocasiones. Obviamente, me preguntó el motivo de mi llamada, que le transmití de inmediato y con honestidad. No pareció estar demasiado convencido, pero no le importó darle una oportunidad al asunto. Por consiguiente, me pidió que fuera a Bangalore y me encontrara con él durante uno de los programas que estaba dirigiendo en el ashram de Whitefield. Volé a Bangalore y llegué a tiempo para la cita. Mientras esperaba allí, durante casi 45 minutos a que él llegara, me pregunté cómo sería la reunión. Yo era demasiado inocente para entender que él, de hecho, estaba tratando de evitar encontrarse conmigo. Quizás pensó que pedirme que viajara a Bangalore desde Raipur sería en sí una buena manera de desalentarme, pero estaba equivocado. Persistí y finalmente él accedió a encontrarse conmigo en una habitación para huéspedes en Vrindavan. Esa noche, en la habitación, él y yo nos sentamos en dos camas, una frente a la otra, mientras yo le explicaba todo lo que estaba sucediendo. Él escuchó con atención, pero preguntó: ¿cómo sé si es en verdad Swami y no el espíritu de otra persona que está actuando como Swami y te está engañando? Esa era una preocupación genuina. Le pregunté de qué manera sería saber que era en verdad nuestro Swami. Bueno, pídele a Swami que me diga algo que solo sepamos él y yo, y nadie más, respondió. Por lo tanto, le recé a Swami, que estaba de pie allí a mi lado, en la habitación. Él dijo: Vijaya Sai me hizo esperar 3 horas para almorzar. Eso es cierto, pero ¿cuándo ocurrió?, preguntó con curiosidad el interrogador. Ne Cheli Peli Lo, durante la boda de tu hermana menor, respondió Swami. Esto respondía a los hechos, pero Sri Vijaya Sai quería estar doblemente seguro, de modo que me pidió que le preguntara a Swami otra cosa que solo conocieran Swami y él. Swami respondió a eso también, e incluso a una tercera pregunta posterior. Sin embargo, nuestro devoto seguía poniendo a prueba al Señor y finalmente Swami rugió: «Cállate, sabes que soy yo y sigues importunando». De manera sorprendente, lo que las revelaciones anteriores no pudieron conseguir,
esta declaración lo consiguió en un santiamén. Aunque al parecer Sri Vijaya Sai era un hueso duro de roer incluso para Swami, hubo otros que simplemente cortaron la llamada. Me mostraron la puerta de salida, me respondieron con cortesía, nunca más vuelvas a ponerte en contacto conmigo, o incluso me cerraron la puerta en la cara. En una ocasión, cuando regresé de una de esas reuniones, herido y desconsolado, caí a los pies de Swami y exclamé: si sabías que me iban a tratar mal, ¿por qué me enviaste allí para empezar? Ah, así es que todavía tienes ego, observó él. Escúchame, continuó diciendo, solo eres un cartero que entrega las cartas. ¿Se preocupa el cartero por lo que hace el destinatario con la carta entregada? Al cartero no le preocupa en lo más mínimo si el destinatario lee la carta o simplemente la rompe. Del mismo modo, tú tampoco debes apegarte al mensaje, solo debes entregarlo, tal como te dije que hicieras, y ahí termina tu trabajo. Aprendí mi lección del modo más difícil, pero continúa resultándome útil. Pronto tuvieron lugar más reuniones, algunas en nuestro hogar y algunas en otros hogares, según Swami lo hiciera. La gente que convencía se emocionaba y se sentía motivada a participar, y pronto tuvimos un gran equipo de entusiastas para colaborar con las funciones en Raipur. Swami seleccionó personalmente a algunos exalumnos y jóvenes de Bangalore, Delhi, Chennai y Hyderabad, viajando a sus hogares, dándoles pruebas de su presencia y llevándolos a Raipur para la función. Fue emocionante trabajar para Swami en ese período. Mientras el mundo entero lloraba su pérdida, nosotros no teníamos tiempo que perder, ya que había mucho por hacer. Trabajamos día y noche como un equipo y el resultado final fue una gran celebración de 3 días del 86 cumpleaños de Swami en Raipur. Tuvimos la conferencia médica a la que asistieron médicos de la India y el extranjero, un Narayana Seva de 3 días y la exposición Prema Yoti, especialmente traducida al hindi y reimpresa, que fue visitada por 20.000 personas. Tuvimos programas culturales que incluyeron presentaciones de los hijos de devotos de las ciudades vecinas, un cronograma musical a cargo de exalumnos y también conciertos a cargo de muchos músicos conocidos, como el Pandit Sri Kumar Sharma, un famoso maestro santor, y el Pandit Yas Raj, un vocalista clásico indostaní por excelencia. Para coronarlo todo, el primer ministro del estado llevó a cabo la Bhumi Puja para el nuevo hospital. Hablando de la Bhumi Puja, en primer lugar, debo mencionar aquí cómo encontramos la Bhumi o tierra. Después de encontrarme con Sri Srinivas, Swami nos dio más instrucciones sobre el trabajo en Raipur, cuyo primer y más importante paso era reunirnos con el primer ministro y las autoridades de la Junta de Desarrollo de Naya Raipur, que estaba estableciendo una nueva ciudad en las afueras. Swami ya me había dicho que el hospital se erigiría en un terreno cercano al estadio de cricket recién construido, y que para mayor comodidad de los pacientes tendría muy cerca una nueva estación de ferrocarril y paradas de autobús. Cuando Sri Srinivas, acompañado por Sri Sethuramam, se dirigieron a la oficina del primer ministro,
enseguida pidieron ver los terrenos disponibles en Naya Raipur. Junto con las más altas autoridades, fuimos a ver las parcelas de tierra disponibles en la futura capital. El primer terreno que nos mostraron estaba exactamente en el lado opuesto al lugar que Swami había indicado, aunque esa era la única zona asignada para el desarrollo de hospitales e instituciones de servicios públicos. Ni yo ni los otros estábamos convencidos. Pensamos que no coincidía e insistimos en que el sitio se trasladara al otro lado de la ciudad, cerca del estadio. Ellos estuvieron de acuerdo y esa resultó ser la ubicación perfecta. El terreno se hallaba junto a un lago, cerca del estadio, y justo al lado se estaba desarrollando un nuevo centro de transportes con instalaciones para trenes y autobuses. Ni bien llegamos a la parcela para una inspección rápida en aquel brillante día soleado, comenzó a lloviznar. De repente apareció un arco iris gigante de un lado al otro del terreno, extendiéndose más allá del lago. Dios estaba sonriendo. De regreso en Karnataka, el 8 de agosto de 2011, Swami se encontró con el señor Narasimhamurti en su nueva residencia en la cima de la colina, Sri Satya Sai Anandan, en Mudenahali. Aún recuerdo con nitidez que Swami, vestido con una túnica amarilla, estaba sentado en un sofá decorativo en el dormitorio y me pidió que entrara. Luego llamó a Sri Narasimhamurti y yo acerqué con rapidez un sillón para que él tomara asiento. Sucedió en algún momento de la tarde. Yo estaba arrodillado, mientras que el señor director estaba sentado en el sillón. Entonces, Swami pronunció las palabras más proféticas. Vamos a construir una escuela en Gulbarga. Personalmente no tenía idea de dónde quedaba Gulbarga. Ve a Gulbarga y allí te encontrarás con un viejo devoto que te ayudará. Ese fue el punto de partida de una revolución en el campo de la educación, que se extendería por todo el estado de Karnataka en los días venideros. Regresé a Raipur mientras que el señor director Narasimhamurti hizo sus planes de viaje y se encontró con los devotos de Gulbarga. Swami había dicho que la Bhumi Puja para el nuevo campus Sri Satya Sai Vidyaniketanam se llevaría a cabo durante el 86 cumpleaños, para el que solo faltaba 3 meses. Después declaró que la escuela comenzaría a funcionar en junio de 2012 y que el edificio se terminaría e inauguraría para el siguiente cumpleaños, es decir, para el 23 de noviembre de 2012. El señor director ejecutó obedientemente las 3 declaraciones a su debido tiempo, sin ninguna vacilación, aunque ni siquiera había una parcela de tierra a la vista para proceder con la obra. Mientras el señor director hacía varios viajes a Gulbarga y se instalaba allí para identificar el terreno perfecto, yo me quedé trabajando en Raipur, en el hospital y en las próximas funciones, ayudando a Sri Srinivas, que se había trasladado por completo a un lugar del que ni había oído hablar ni había visitado antes. Narasimhamurti y Srinivas son como mis 2 manos, con las que puedo hacer todo mi trabajo, me había dicho Swami en una ocasión. Después de trabajar con ellos unas pocas semanas, pude entender con exactitud a qué se refería Swami. Yo tenía un gran respeto por ambos
gracias a mi corta asociación con las instituciones de Swami como estudiante, pero ahora los adoraba, porque era ahora cuando entendía por qué Swami los había elegido en aquel entonces y también en la actualidad. Hasta este momento solo fue un adiestramiento. El verdadero trabajo comienza ahora, les dijo Swami en otra ocasión. Era para este día que Swami los había preparado durante 4 décadas. Ambos eran y son de una fe absolutamente firme, en extremo obedientes y leales a Swami, y totalmente capaces de emprender y ejecutar las tareas que él les dé. Yo no tengo autoridad para hablar sobre el amor que ellos sienten por Swami, porque he aprendido de ellos lo que es amar a Swami. Ambos son filosóficos en su comprensión, pero prácticos en el enfoque. Una armonía perfecta entre cabeza, corazón y manos. Nunca he dejado de aprender desde que los encontré en este camino. Mientras que el terreno de Raipur se identificó visitándolo físicamente, el terreno del campus de Gulbarga se identificó de maneras que iban más allá de lo físico. Una mañana, mientras me encontraba sentado en la habitación de Swami en Raipur, recibí una llamada del señor director. Me explicó que, finalmente, se habían elegido 3 parcelas de tierra entre casi 25 lugares que había visto. Quería que Swami tomara ahora la decisión final, para que las cosas progresaran más rápido, ya que quedaba muy poco tiempo antes del cumpleaños. Recé a Swami y, en una visión, él me mostró un lugar en las colinas, cubierto de hierbas verde y pequeños arbustos, en pendiente hacia el este, con un camino viejo en el lado oeste y una carretera en el lado sur. También había un pequeño lago abajo. Esta visión coincidía perfectamente con la parcela de tierra en la aldea de Nava Nihala, cerca de Kamalapur, y fue así como se tomó la decisión final con la guía de Swami. Mientras que, tal como se mencionó antes, Swami se había ocupado de la adquisición de la tierra de Raipur a través de su devoto escogido, Sri Seturaman, de la manera más misteriosa. La historia de Gulbarga no fue menos milagrosa. Siguiendo las instrucciones de Swami, los exalumnos de las instituciones Sri Satya Sai Loka Seva formaron un nuevo trust, fideicomiso, con administradores elegidos por Swami. Abrir el trust fue la tarea menor, pero obtener la financiación para el terreno fue el mayor problema que los aguardaba. Mientras el señor director se preguntaba cuál sería el camino a seguir, resultó que, durante una de sus visitas a Gulbarga, un devoto de Singapur visitó Mudenajali sin invitación previa y dejó un cheque, sin que nadie se lo solicitara, para comprar el terreno. El señor Narasimha Murti recibió una agradable sorpresa cuando regresó a Mudenajali y vio el cheque, ya que la cantidad coincidía exactamente con lo que se necesitaba. Les envié a las personas adecuadas en el momento adecuado, nos había asegurado Swami, cosa que cumplió a cada paso. El Bhumi Puja para el campus de Gulbarga tuvo lugar el 19 de noviembre de 2011 en Kartik Somavara, el día del nacimiento de Swami según el calendario hindú, mientras que la Bhumi Puja para el hospital de Raipur
se celebró en la mañana del 23 de noviembre de 2011, día del cumpleaños de Swami, según el calendario inglés. Así fue como Swami, en la forma sutil, inició las primeras instituciones gratuitas en los campos de la salud y educare, allanando el camino para muchas más en el futuro cercano.